Muy buenas, en este vídeo hablaremos sobre todas las articulaciones que encontramos tanto en la muñeca como en la mano y repasaremos los ligamentos que estabilizan estas articulaciones. En esta zona encontramos dos grupos de articulaciones, que las podemos clasificar según su criterio funcional. Por un lado tenemos las articulaciones de la muñeca, formada por la unión de la mano con el antebrazo, y encontramos dos articulaciones. La articulación radiocarpiana, que contacta la fila proximal de los huesos del carpo con el radio, y la articulación mediocarpiana o intercarpiana, que la forman los huesos de la fila proximal del carpo con los huesos de la fila distal. Por otra parte, tenemos las articulaciones de la mano que forman un complejo articular. Las 5 articulaciones que vamos a ver son la articulación pisiforme, que une el pisiforme con el piramidal, las articulaciones carpometacarpianas, que son articulaciones sinoviales planas formadas por el contacto entre la fila distal del carpo y los huesos metacarpianos, las articulaciones intermetacarpianas, que unen los metacarpos entre ellos, las articulaciones metacarpofalángicas, que unen los metacarpianos con las bases de las falanges proximales, y las articulaciones interfalángicas, que cada dedo tiene dos, excepto el pulgar, que solo tiene una. En la articulación radiocarpiana, el escafoides y el semilunar se articulan con el radio. Se trata de una articulación sinovial elíptica o condilia. La articulación se forma entre la cara articular carpiana del radio y el cóndilo carpiano formado por el escafoides, el semilunar y el piramidal. También encontramos dos ligamentos que forman parte de esta articulación. Dos ligamentos intercarpianos interóseos, uno uniendo el escafoides y el semilunar, y el otro uniendo el semilunar con el piramidal. Los ligamentos palmares de esta articulación son el ligamento radiocarpiano palmar, que une la epífisis distal del radio con el escafoides, semilunar y el piramidal, y el ligamento cúbito-carpiano palmar, que une la epífisis distal del cúbito con la cara palmar del piramidal, semilunar y hueso grande. Y tan solo hay un ligamento dorsal que va de la epífisis distal del radio al semilunar, piramidal y al hueso grande, y es el ligamento radiocarpiano dorsal. También tenemos ligamentos colaterales. El que une las tiloides del radio con el escafoides es el ligamento colateral radial del carpo y protege la articulación por la parte lateral. El ligamento colateral cubital del carpo tiene dos fascículos. Ambos salen de las tiloides del cúbito y el fascículo anterior va al pisiforme y el fascículo posterior al piramidal. La articulación mediocarpiana es también una articulación sinovial y presenta dos partes bien diferenciadas, pero que vistas conjuntamente tienen forma de S. Tiene un primer componente radial formado entre el escafoides, trapecio y trapezoide, con una forma plana o algo elíptica, y un segundo componente grande formado entre el escafoides, el semilunar, el piramidal, el grande y el ganchoso, de una forma elíptica más marcada. Esta articulación tiene dos ligamentos, uno palmar y uno dorsal. El ligamento radiado del carpo es el único palmar y va del hueso grande a diferentes huesos por fascículos. Uno va al escafoides, trapecio y trapezoide, y el otro al piramidal y el ganchoso. El ligamento intercarpiano dorsal es una banda fibrosa oblicua que une el piramidal con el trapecio. Por su paso también tiene inserciones en el ganchoso, grande, trapezoide y escafoides. Con estas dos articulaciones, el semilunar queda mal fijado y es fácil que haya problemas en relación a este hueso. Esta articulación tiene dos ejes de movimiento. En el eje transversal produce la flexión gracias a la articulación radiocarpiana y la extensión por la articulación mediocarpiana. Y en el eje sagital realiza ADD o desviación cubital y ABD o desviación radial. La articulación pisiforme o pisipiramidal es una articulación plana o elíptica entre el pisiforme y el piramidal. Sus ligamentos fijan el pisiforme, que tiene inserciones musculares como el flexor cubital del carpo, por lo que para contrarrestar estas fuerzas musculares se necesitan ligamentos fuertes.
Por una parte tenemos el fascículo anterior del ligamento colateral cubital del carpo, que va desde el pisiforme a las tiloides del cúbito. Otro ligamento es el pisiganchoso, que se considera una extensión del músculo flexor cubital del carpo y va del pisiforme al gancho del ganchoso. Y el ligamento pisimetacarpiano, que va del pisiforme a la base del quinto metacarpiano y es considerado una extensión del flexor cubital del carpo. Esta articulación se ajusta para pasar el movimiento del antebrazo hacia el carpo y el quinto metacarpiano. Las articulaciones carpometacarpianas son múltiples articulaciones que unen la fila distal del carpo con los metacarpianos. Hay dos grupos de articulaciones carpometacarpianas, un grupo para el pulgar y otro para los 4 dedos trifalángicos. Los trifalángicos están articulados por articulaciones carpometacarpianas que son sinoviales planas, formadas entre la base del segundo metacarpiano con el trapecio, trapezoide y el grande, el tercer metacarpiano articulado con el hueso grande, la base del cuarto metacarpiano con el hueso grande y ganchoso y el quinto metacarpiano solo con el ganchoso. Estas articulaciones comparten cápsula articular que se refuerza por ligamentos capsulares carpometacarpianos. Por una parte están los ligamentos carpometacarpianos palmares, por la cara palmar de la cápsula. Por otra parte, los ligamentos carpometacarpianos dorsales, por la cara dorsal de la cápsula. Y también están los ligamentos carpometacarpianos interóseos, por dentro de la cápsula, y uniendo el hueso grande y el ganchoso con el tercer y cuarto metacarpiano. Este ligamento además fija el tercer metacarpiano. La articulación carpometacarpiana del pulgar se llama trapecio metacarpiana y contacta el trapecio con la base del primer metacarpiano. Es una articulación sinovial tipo silla de montar. El trapecio tiene una cara cóncava y el primer metacarpiano convexa y permite hacer 3 movimientos que en conjunto permitirán realizar la oposición del pulgar. El eje de la concavidad transversal del primer metacarpiano permite el movimiento de ABD y ADD del pulgar. El eje de concavidad anteroposterior del trapecio permite la oposición del pulgar y la contraposición. Y además, como es una cara relativamente plana, permite también la rotación axial sobre el eje del primer metacarpiano. Las articulaciones intermetacarpianas las encontramos entre los metacarpianos 2, 3, 4 y 5, ya que el primer metacarpiano queda separado. Son articulaciones sinoviales planas. Para reforzar su cápsula articular, tiene ligamentos metacarpianos palmares y dorsales. Y además, la articulación entre el tercer y el cuarto metacarpiano queda reforzada por el ligamento carpometacarpiano interóseo. Estas articulaciones tienen la función de acompañar los movimientos de la articulación carpometacarpiana. La articulación entre el cuarto y el quinto metacarpiano permite al quinto metacarpiano realizar un movimiento de rotación sobre sí mismo, para que pueda hacer la oposición del quinto metacarpiano. Los dedos tienen 2 tipos de articulaciones, las metacarpofalángicas y las interfalángicas. Las articulaciones metacarpofalángicas son articulaciones sinoviales condilias o elípticas, con la cabeza de los metacarpianos semiesféricas y las bases de las falanges proximales con cavidades glenoideas. Entre estas 2 estructuras hay un fibrocartílago en forma de medio rodete en la parte palmar, que aumenta la superficie articular. Este fibrocartílago se llama ligamento palmar o placa palmar. Tiene una cápsula articular laxa que rodea la articulación y 2 ligamentos capsulares que la refuerzan, los ligamentos colaterales radial y cubital. Estos ligamentos tienen una forma que hace que su inserción proximal sea dorsal y su inserción distal sea palmar, por lo que son oblicuos. Tienen 2 fascículos, el palmar y el dorsal. El fascículo palmar permite que el ligamento se mueva con la falange. El dorsal va a la base de la falange. Con la flexión de dedos, estos ligamentos se tensan para estabilizar y en la extensión se destensan. Hay también un ligamento extracapsular, el ligamento metacarpiano transverso profundo, que une las cabezas de los 4 últimos metacarpianos palmarmente. Los movimientos de la articulación metacarpofalángica son
en el eje transversal la flexión-extensión, en el eje sagital la ABD y ADD, y en el eje longitudinal pueden hacer una ligera rotación sobre sí mismos de manera pasiva. Las articulaciones interfalángicas son diferentes en el pulgar que en los otros 4 dedos. El pulgar tan solo tiene una articulación interfalángica al tener solo 2 falanges. Los dedos trifalángicos tendrán 2 articulaciones, una proximal y otra distal. Todas ellas son sinoviales tipo troclear, en las que se articula la cabeza de una falange con la base de la siguiente. Al ser incongruentes las caras articulares, tenemos ligamentos palmares, como en las metacarpofalángicas. Estos ligamentos palmares son medio rodete y tienen una cápsula con ligamentos colaterales, radiales y cubitales. Los ligamentos colaterales son longitudinales y no oblicuos como las metacarpofalángicas, protegiendo un único movimiento posible, el de flexión-extensión al ser una articulación troclear. Y esto es todo, pongan pulgar arriba, compartan y suscríbanse si les ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.